Ok, listo, ya la grabación inició. Primero saludarles nuevamente, desearles una bonita tarde-noche y contarles que, bueno, que vamos a hacer lectura del enunciado del proyecto 3. Vamos a ir viendo cada punto que describe el enunciado y vamos a ir conversando sobre el mismo. Les tenía una presentación, pero no sé si se dieron cuenta que recientemente actualizamos el enunciado del proyecto. Tiene una pequeña corrección con respecto al que estaba publicado. Entonces, si lo habían descargado, es recomendable que descarguen la última actualización del enunciado. Siendo así las cosas, entonces iniciamos con la lectura. Dice, estructura de datos, proyecto 3. El objetivo del aprendizaje es comprender la estructura, las propiedades, los tipos de árboles binarios. Implementar árboles binarios en Java utilizando clases y punteros, referencias, para crear nodos, enlazarlos e insertar datos de forma recursiva o iterativa. Aplicar algoritmos de recorrido de árboles binarios, preorden, inorden, postorden y por niveles, BFS, e interpretar sus resultados. También analizar y resolver problemas utilizando árboles binarios, identificando su aplicabilidad para organizar, buscar y procesar información jerárquica. Evaluar la eficiencia de operaciones sobre árboles como inserción, búsqueda e eliminación en términos de complejidad temporal. Me parece que los objetivos son claros, no hay nada extraño en ellos, creo que están legibles y entendibles. En cuanto a los objetivos de la actividad académica, encontramos que evaluar la capacidad del estudiante para declarar y construir árboles binarios mediante la creación de nodos y enlaces entre ellos en Java. Verificar que el estudiante puede realizar correctamente los recorridos básicos sobre árboles binarios, preorden, inorden, postorden y BFS. Evaluar la habilidad para resolver problemas prácticos utilizando árboles binarios de búsqueda como búsqueda de elementos, ordenamiento implícito, inserción y eliminaciones. Fomentar la aplicación de recursividad en estructuras jerárquicas, específicamente en operaciones sobre árboles. En cuanto a los objetivos de la actividad académica, también están bien claros. Los temas de estudio que se van a estar evaluando son árboles binarios de búsqueda. En cuanto a los lineamientos generales, como herramienta de desarrollo, vamos a seguir utilizando la misma herramienta que hemos estado utilizando en los otros proyectos. Se va a utilizar el NetBeans en su versión más reciente. Se debe descargar el último release de la página Apache NetBeans, en donde ahí está el link para poder obtenerla. También se debe utilizar el Java JDK más reciente. Pueden descargarlo de la página de Oracle. Ahí tienen el link también para poder acceder a ella. El producto por entregar corresponde al proyecto de NetBeans creado, incluyendo todas las librerías necesarias para su correcta ejecución. Este proyecto se debe subir a la plataforma Moodle en un archivo comprimido de tipo zip con el nombre del estudiante, el nombre del proyecto, antes de la fecha y hora límite de entrega. El programa debe realizarse en modo gráfico, GUI, es decir, no se permite en modo de consola. No se permite el uso de cuadros de diálogo tipo Message Box para solicitar o para mostrar datos.
Para ello se puede utilizar cajas de texto, etiquetas o listas gráficas según sea. La única excepción es para mostrar excepciones de la aplicación o para dar un mensaje al usuario por operaciones incorrectas en el sistema. Resultado de validaciones. Si la operación se realiza exitosamente, no se deben mostrar mensajes utilizando estos cuadros de diálogo. Los datos deben persistir en memoria en todo momento hasta que se cierre la aplicación. En cuanto a los lineamientos generales, quiero dejar claro el punto de no se permite el uso de cuadros de diálogos tipo message box. Hemos notado en varios proyectos, en los diferentes proyectos, de hecho, tanto en el 1 como en el 2 y me parece que también en el evaluativo, que le dicen al usuario el registro fue ingresado correctamente o el registro fue eliminado correctamente o la lista se ha ordenado según corresponde. Esos son mensajes de información que se le dan al usuario que están expresamente prohibidos en el enunciado. Muchos han estado perdiendo puntos por algo tan sencillo que todos los enunciados dicen que no se deben utilizar. La única razón por la que se permite utilizar message box, o sea, eh, cajas de texto de información, es solo si y únicamente si el usuario no ingresa un dato que es requerido, entonces ahí sí se le permite hacer un message box para indicarle al usuario que debe ingresar el dato que hizo falta. O si el usuario hizo una operación indebida, se le puede indicar al usuario cuál fue el error que él tuvo. Si el programa tuvo un error por algún manejo erróneo de los punteros o por algo que no logró hacer, está bien que muestren el message box porque esas son excepciones controladas que sí le ayudan al usuario, pero se ingresó correctamente, se eliminó correctamente, se ordenó correctamente, son mensajes que no debemos mostrar. El otro punto que también hemos estado notando en los diferentes proyectos es que los datos deben persistir en memoria en todo momento hasta que se cierre la aplicación. Hemos notado que tal vez algunos, para no estar digitando constantemente los datos en las pruebas que me imagino que hacen, llenan llenan las listas por medio de código. Es mucho más fácil, claramente, para hacer las pruebas, puesto que ya las listas tienen datos, entonces pueden probar la eliminación, pueden probar el ordenamiento, las diferentes funcionalidades que se les ha pedido en los sistemas. Sin embargo, olvidan, olvidan quitar esa parte que tal vez pusieron para agilizarse las pruebas de desarrollo y entonces cuando se corre la aplicación, ya la aplicación tiene datos previamente cargados, lo cual es incorrecto. Entonces, tener en cuenta ese par de puntos que han sido importantes y que han estado perdiendo puntos por algo que está expresamente expresado en el enunciado. En cuanto a las instrucciones metodológicas, el tipo de la actividad es un proyecto individual. Hemos estado también encontrando muchas similitudes entre varios proyectos, no tanto a nivel visual, sino también a nivel de código. Tengan cuidado con eso. Constantemente estamos revisando los proyectos de todos y buscando similitudes entre todos los proyectos.
La modalidad es virtual. La fecha de entrega, si más no me falla la memoria, la fecha de entrega es para el domingo 10 de agosto al ser las 11:59 como hora máxima de entrega para el proyecto. No se permite el uso de la inteligencia artificial ni colaboración externa, salvo autorización expresada por los profesores. Desarrolla sus soluciones utilizando buenas prácticas de programación, claridad, indentación, comentarios, donde sean necesarios. Asegúrense de que el código compile y funcione correctamente. Creo que ya a estas alturas del partido, eh, ya todos están en la capacidad de hacer el, el comprimido, el archivo zip con todo lo que corresponde. Los proyectos al principio, quizás porque no conocían qué era lo que tenían que incluir en el zip, algunos no compilaban, pero ya en el proyecto 2, como en el evaluativo, ya han estado enviando lo que corresponde y por ahí vamos mejorando. No se les olvide que si van a utilizar librerías externas para desarrollar este proyecto, no se les olvide enviarlas. Descarguen, o sea, hagan el zip que van a entregar. Respalden en una carpeta aparte lo que ustedes comprimieron, descompriman el, el archivo zip que van a entregar y traten de abrirlo nuevamente en el NetBeans y asegúrense que compile y que sí lleve las clases o las librerías que son externas que van a ser requeridas en el proyecto de ustedes. Esto para no fallar en la entrega de los elementos de lo desarrollado. En cuanto a la estructura del trabajo, se debe crear un programa que gestione un árbol binario. El árbol debe crearse con clases nodo, donde cada objeto contendrá la información requerida y el puntero al siguiente elemento. Muy importante, no se podrá utilizar clases ya implementadas de Java para la gestión de este árbol binario. Nuevamente, muy importante, no se podrá utilizar clases ya implementadas de Java para la gestión de este árbol binario. En una única pantalla, el usuario tendrá las siguientes opciones: inserción, eliminación, búsqueda de ID de una tarjeta, recorrido preorden, recorrido postorden, recorrido in orden, cantidad de nodos en el árbol, listar nodos, hoja en el árbol, tarjeta con el mayor y el menor ID, graficar el árbol en pantalla y esas serían. Entonces, esas van a ser las opciones que vamos a tener en la pantalla principal. Ahora, traten también aquí como un tip que no sea algo guiado, ¿verdad? Que sea que el usuario, si el usuario quiere insertar, que seleccione la inserción, que si el usuario quiere ir a buscar, que seleccione la búsqueda, que si se quiere devolver a insertar, que se pueda devolver a insertar y no que lo vayan guiando, que cuando ya termine la inserción, entonces los lleven directamente a una pantalla de eliminación y los lleven directamente a otra pantalla y a otra pantalla y a otra pantalla y a otra pantalla, porque hemos encontrado de ese tipo también de proyectos. Tiene que dejarle la libertad a que el usuario decida cuál es la acción que debe realizar,
tener en cuenta también y cuidado de que si hacen una pantalla de inserción, se haya construido de forma modal para que a la hora de cerrar la pantalla, el programa no se cierre del todo y se pierda la información que digamos que ya llevaba insertada. Y si es así, por lo menos hacerlo ver que no tiene que cerrar las pantallas, pero a esta altura ya deberían de manejar ese tipo de situaciones. En la pantalla de inserción, ¿qué es lo que se espera? Ok, sí, Sara. Buenas noches, profe. Yo tengo una duda con eso de la instrucción que dice que en una única pantalla el usuario tendrá las siguientes opciones. Yo había entendido que era que en una única pantalla se colocaban todas estas opciones. ¿Es así o sería como tipo menú? Eh, Creo que en una única pantalla no nos cabe todo. No. No nos cabría todo. Aquí, si leemos textualmente el enunciado, lo que dice es, en una única pantalla el usuario tendrá las siguientes opciones. Ok, ¿cuáles son las siguientes opciones? Entonces, inserción, pa. Ah, ok. Entonces como si un tipo menú con las opciones y ya usted ahí elige cuál opción elegir. Correcto, o en una pantalla y sin menú, con botones, podría ser. Ya Y eso es, pantalla digamos, emergente. exactamente, ya eso, digamos, es Ah, ok. como el estilo de cómo ustedes quieran eh, diseñarlo o cómo quieran hacerlo. Ah, ok, Pero perfecto. sí, porque si no tendríamos que hacer una mega pantalla. Bueno, está bien. Muchas gracias, profe. Ok. Entonces, en la opción inserción, dice que el programa gestionará una colección de tarjetas de DC Comics. En esta opción, el programa le solicitará al usuario los datos de una tarjeta DC que obtuvo de un sobre para incluirla en su colección. Es decir, en el árbol binario, perdón. Los datos que vamos a solicitar son los siguientes. ID de la tarjeta es un número entero y debe ser único. Debe ser único. Por cada inserción se tiene que validar que el número que se ingresó no exista en el árbol. Tiene que ser un número entero único. La descripción de la tarjeta puede ser cualquier texto. La categoría, ok, dentro de la categoría se especifica que el usuario debe seleccionar de una lista de tipo drop-down list con las siguientes opciones: civiles, equipos, superhéroes, objetos, supervillanos, paneles, cara a cara, frases icónicas, película especial. Quiere decir que el usuario puede venir a seleccionar cualquiera de estas categorías, colocar un ID de la tarjeta único nuevamente y la descripción que él así lo desee. El usuario debe crear un nodo con el objeto tarjeta basado en los campos anteriores y el programa lo guardará en el árbol. La clase tarjeta será la siguiente. Ok, entonces tiene una clase tarjeta, tiene un ID, tiene la descripción y tiene la categoría. Antes de incluir el nodo, el programa debe buscar el valor del campo ID entre los nodos existentes en el árbol binario a ver si existe, ya que no se permitirá crear un nodo con un ID que ya fue incluido anteriormente. Era lo que estábamos mencionando anteriormente. El primer nodo ingresado será la raíz. A partir del segundo nodo a ingresar se debe insertar en forma ordenada por el ID, de modo que si el ID
es menor al ID de la raíz, se debe insertar al lado izquierdo. De lo contrario, sería mayor, va al lado derecho. Ejemplo del árbol correctamente ordenado. El número mostrado es el ID del campo. Entonces, si 6 es la raíz y vamos a insertar una tarjeta con un ID 4, va al lado, ¿cómo se llama? Al lado izquierdo. Si es 7 el que vamos a ingresar, entonces como es mayor a la raíz, va a ir del lado derecho. Ejemplo del árbol ordenado incorrectamente. 4, que sería la raíz. El 2 es menor, está bien que vaya a la izquierda. 4 es la raíz, 3 es menor, no debería estar al lado derecho. El 2 es la raíz de esta rama. El 1 es menor, no debería ir al lado derecho. El ordenamiento correcto del árbol anterior que tenemos acá es el siguiente. 4 sigue siendo la raíz. El 2 es menor de la raíz. El 1 era menor que la raíz. Y el 3 es mayor que la raíz. En el ejemplo anterior, para lograr ese ordenamiento, el primer elemento a insertar sería el que tiene el ID 4, el cual queda de raíz. A partir de ahí se empieza a ordenar cada nuevo nodo incluido. Posteriormente se ingresó el ID 2, la cual al ser menor que el ID 4 se ubica a su izquierda. Luego se ingresa el ID 3, el cual es menor que el ID de la raíz y mayor que el ID 2, por lo que se ubica al lado derecho del ID 2. Posteriormente se ingresa el ID 1, el cual es menor que el ID 4 y menor que el ID 2. Entonces va a la izquierda de este. No se deben insertar nodos con el ID repetido. El programa deberá realizar la validación correspondiente recorriendo el árbol binario. No se puede utilizar otra estructura paralela. Si el valor del ID ya existe, se muestra un mensaje indicando que no se pudo incluir el elemento. Esto sería un mensaje de excepción en donde sí se permite la utilización del message box que conversamos al inicio. Sí, Rafa. Ok, tengo una pregunta. ¿Qué es qué es el árbol binario? Se te entrecortó. Una estructura para que es como una copia del árbol binario que uno hace. Una estructura paralela sería que usted tenga una estructura, podrías utilizar una lista, ir guardando los IDs y en lugar de recorrer el árbol binario, vas y haces la búsqueda en la lista porque sea algo más rápido o para tenerlo ahí eh, Vale. ¿cómo se llama? Sí. Sí. No, entiendo. Una estructura paralela es todo aquello que tengamos ahí para hacer consultas que no son dentro del árbol. Ok, entiendo. No, en verdad solo quería aclarar. Ok, de acuerdo. Ok, en cuanto a la eliminación, dice, el usuario digita el valor del ID a eliminar. Digita, no lo selecciona, digita. El programa procederá a eliminar el nodo correspondiente basado en las siguientes consideraciones. Si el nodo es una hoja, esto es una hoja, esto es una hoja.
solo se elimina y el puntero de su padre se hace nulo. El 2 es el papá, el 3 es una hoja, quiero eliminar el 3, elimino el 3 y el puntero de su papá queda en nulo. Quiere decir que ya se perdió el puntero al hijo. Si el nodo tiene solo un subárbol hijo a la derecha, no se elimina. No se elimina y se muestra una etiqueta en la pantalla indicando que no se puede eliminar el nodo porque solo tiene un subárbol a la derecha. Para arriba. Hagámonos cuenta que el 4 no existe. El 4. Bueno, no, mejor este. Que el 1 no existe. Si vamos a eliminar el 2, no lo puede eliminar porque tiene un hijo a la derecha. Si el nodo tiene solo un subárbol hijo a la izquierda, se elimina y el padre del subárbol toma su lugar. Entonces nos vamos para arriba. Ahora nos vamos a imaginar que no existe el 3 y sí existe el 4, el 2 y el 1. Entonces yo quiero eliminar el 2. Entonces como solo tiene árbol a la izquierda, bueno, tiene hojita a la izquierda, entonces lo que se debe hacer es, se elimina el 2 y el hijo del 2, o sea, el 1, pasa a ser ahora hijo del 4. Volvemos abajo y vamos a leer nuevamente. Si el nodo tiene solo un subárbol hijo a la derecha, no se elimina y se muestra una etiqueta en la pantalla indicando que no se puede eliminar el nodo porque solo tiene un subárbol a la derecha. Sin embargo, si el nodo tiene solo un subárbol a la izquierda, se elimina y el padre del subárbol toma su lugar. Si el nodo tiene dos subárboles hijos, no se elimina y se muestra una etiqueta en la pantalla indicando que no se puede eliminar el nodo porque tiene dos hijos. Vamos para arriba. En el caso de que queramos eliminar el 2, no se puede eliminar porque tiene hijo tanto a la izquierda como a la derecha. Nuevamente repasamos. El 1 no existe, solo existe el 3. Si queremos eliminar el 2, no se puede eliminar y mostramos mensaje de error diciendo que no se puede eliminar. Ahora nos vamos a imaginar que el 3 no existe y queremos eliminar el 2. En este caso, el 2 se elimina y el 1 pasa a ser hijo del 4. Paso número, bueno, escenario número 3, creo, sí, 3. Vamos a eliminar un papá que tiene hijo a la izquierda y tiene hijo a la derecha. No se elimina porque tiene ambos hijos. En cualquier caso, si el nodo a eliminar corresponde a una tarjeta de la categoría civiles, no se podrá eliminar y deberá mostrar un mensaje al usuario indicando que no se permite eliminar tarjetas de civiles. Entonces, vamos para arriba. Nos vamos a imaginar que el 3 no existe. Que el 3 no existe y queremos eliminar el 2. ¿Se acuerdan que
hay una indicación que dice que si solo tiene del lado izquierdo, sí se puede eliminar y el hijo pasa a ser hijo del papá del 2. O sea que el 4 va a quedar con el 2 y ustedes podían eliminar el 2. Ahora, resulta que el 2 es de categoría civiles. Entonces, como solo tenía hijo a la izquierda, se podía eliminar. Sin embargo, ahora por su categoría civiles ya no se puede eliminar. Porque no se puede eliminar cualquier tarjeta que pertenezca a la categoría de tarjetas de civiles. Entonces, si es igual, si categoría es igual a civiles, chao, listo, mensajito al usuario indicando que no se permite eliminar tarjetas de civiles. Si la categoría de la tarjeta es diferente a tarjetas de civiles, ok, listo. Ahora, preguntamos, ¿tiene hijo a la derecha? Sí, sí tiene. Chao, no se elimina. ¿Tiene hijo a la derecha? No, no tiene hijo a la derecha. ¿Tiene hijo a la izquierda? Sí, sí tiene el hijo a la izquierda. Ok, se elimina. ¿Tiene hijo a la izquierda? No, no tiene hijo a la izquierda. Ok, se elimina. Ok, eso es en cuanto a la eliminación. En cuanto a la búsqueda del ID de una tarjeta, el usuario indicará el valor del ID a buscar dentro del árbol. Si existe, se mostrará la información completa del nodo, todos sus campos. Entonces, si yo vengo y digito 3, empiezo a buscar, tas, 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 tas. Lo encontré. ¿Qué campos tengo que mostrar? Vamos para arriba. Tengo que mostrar el ID de la tarjeta, la descripción de la tarjeta y la categoría de la tarjeta. Vamos para abajo. Esta búsqueda se realizará haciendo un recorrido del árbol usando los punteros de los nodos. No se permite el uso de una estructura paralela, que ya, gracias a la pregunta de don Rafa, ya entendimos que es una estructura paralela. Entonces, se tiene que ir moviendo en el árbol por punteros, buscando el ID que estamos buscando. Recorrido preorden. Esta opción mostrará la lista de nodos, campos, ID separados por guiones, utilizando un recorrido preorden, no usar un cuadro de diálogo. Ya lo hemos aclarado bastante durante el enunciado. Entonces, profe, ¿cómo lo hacemos? Ok, una etiqueta de texto. Una etiqueta de texto y pueden poner la lista de IDs separados por guiones. Recorrido post-orden. Aplica exactamente lo mismo de el preorden, solo que en esta ocasión con un ordenamiento post-orden. Tenemos nuestra etiquetita de texto, ponemos nuestros IDs separados por guiones y lo mostramos, no mediante un cuadro de texto. En el recorrido in orden es completamente igual al post-orden y al preorden. Tenemos nuestro text y tenemos nuestros IDs separados por guiones. Y no utilizamos el cuadro de texto. Dígame, don Rafa. Ok, solo para entender esto, simplemente tengo que mostrar una ventana que muestre un texto con de Sí, forma de texto y demás. sí, digamos, No, podemos poner, pero no un cuadro de diálogo, por supuesto. sí, un cuadro de diálogo no. Entonces, si seleccionamos preorden, pones preorden, si gusta, preorden, 2 puntos y todos los IDs.
Ok. Si seleccionamos posorden, ok, entonces ponemos posorden, 2 puntos y la lista de los 6 separados por guiones. Y así sucesivamente también con el in orden. Ahora, seleccionamos la cantidad de nodos en el árbol. Si seleccionamos la opción cantidad de nodos en el árbol, dice que esta opción mostrará la cantidad de tarjetas cuya categoría sea superhéroes o supervillanos del árbol. No usar un cuadro de texto, entonces ponemos en un text cantidad de nodos, 2 puntos y ponemos el número de la cantidad que encontramos. Pero vean que esta opción mostrará únicamente la cantidad de las tarjetas cuyas categorías sean superhéroes o supervillanos. Entonces nos vamos a ir un toquecito para arriba. Ya le doy la palabra, don Rafa. El 3 es supervillano y el 1 es superhéroe, ¿verdad? Sí, superhéroe. Entonces el 3, villano, y el 1, superhéroe. Entonces empezamos a recorrer y esto le vamos a poner, y estas dos las vamos a clasificar como civiles. Civiles, villano, superhéroe. Entonces vamos a contar y vamos a poner que son 2 los que hay. Cantidad de nodos, 2. El 1 y el 3. Porque solo debe contemplar la suma de las tarjetas clasificadas como superhéroes o villanos. Y la 4 y la 2, en este caso, yo las clasifiqué como civiles. Entonces, en el conteo dentro de este arbolcito pequeñito, tengo solo 2 tarjetas que cumplen con lo requerido en la cantidad de nodos del árbol. Solamente vamos a mostrar la cantidad de tarjetas cuya categoría sea superhéroes o supervillanos del árbol. Dígame, don Rafa. Entonces, en general, digamos, en cómo se cuentan estas, en el orden como se cuentan estos no importa, ¿verdad? Puedo hacerlos digamos, por ejemplo, si quiero hacer algo así. No sé si lo logré entender bien, Como, pero un superhéroe o un villano lo podemos encontrar en cualquier lado, ¿verdad? sí, digamos, entonces, ok, algo que quería, es que es básicamente como hacer, por ejemplo, de un sistema, bueno, es que es básicamente como un sistema que pueda, digamos, estos héroes, pero pasando del árbol en, no sé, en preorden o en orden o postorden, digamos, eso no importa. Qué pena, es que se le entrecorta. No le entendí bien la consulta. Pero lo que tienes que tener claro es que un superhéroe o un supervillano puede estar en cualquier posición dentro del árbol y lo que tienes que hacer es recorrer el árbol e ir contando cuáles de las tarjetas son superhéroes y cuántas son y de villano, perdón. Ok. Entonces, Ah, sí, cuentas, no, recorres todo el árbol y cuentas cuáles son superhéroes y cuántos son villanos y das el total. ok, Vean que es un único total, ¿verdad? No es un total de superhéroes y otro total de supervillanos. Es la suma de los superhéroes y los villanos. Las demás no se cuentan. Listar hojas, listar nodos hoja en el árbol. Esta opción mostrará una lista de las descripciones, de las tarjetas cuya categoría sea frases icónicas y que adicionalmente sean nodos hoja del árbol. O sea, que adicionalmente sean nodos hoja del árbol. Entonces,
Pues vamos para arriba. Y el 1 y el 3 ahora son de categoría, frases icónicas. Entonces, vamos a mostrar la descripción del 1, y la descripción del 3, porque estos dos nodos tienen la clasificación de frases icónicas. Y además son hojas. Abajo. Tarjeta con el mayor y el menor ID. Esta opción mostrará los nodos del árbol que correspondan al mayor y al menor ID. No utilizar cuadro de diálogo. Ambos valores se obtienen haciendo un recorrido del árbol. Si vemos este ejemplo, aquí el ID mayor sería el 72 y el ID menor sería el 6. ¿Cómo podemos determinar el ID mayor y el ID menor? Tenemos que recorrer todo el árbol hasta encontrar el mayor. Dice la opción siguiente, graficar el árbol en pantalla. En esta opción se mostrará en pantalla el dibujo del árbol creado, mostrando solo la información de los ID. Debe ser utilizando gráficos o formas de cualquier librería de Java. Acá es donde les estaba comentando y recalcando, cuando hagan el archivo comprimido, traten de respaldar el proyecto, copiarlo en un lugar totalmente aparte, abrir el NetBeans, nuevamente, descomprimir el archivo zip, abrir el proyecto y validen que la librería de Java que utilizaron para graficar esté incluida en el proyecto, para que a la hora que su profesor les revise el programa no tenga problema en su ejecución y no vayan a perder puntos por no incluir la librería. Claro que sí, don Rafa, dime. Ok. Ok, tengo una duda que creo que respondí en un correo, traté de preguntar en un correo. Tiene básicamente librerías que se tienen que utilizar. Por ejemplo, si yo trato de graficar un así, un que sea como de texto, una ventana, eso no permitiría. En el sentido, digamos, como básicamente una ilustración de un árbol, de un árbol, pero que utiliza como caracteres de consola para graficar el árbol en sí. Si tienes o sea, si encontraste una librería que lo pueda graficar, no veo problema. No, no es una librería. De hecho, que esto está hecho con texto. Usted puede hacer sin necesidad de una librería, pero tiene que ser una librería en sí. Sí, el enunciado dice debe ser utilizando gráficos o formas de cualquier librería de Java. Es que es solamente un gráfico, pero no un gráfico tradicional, pero en realidad entiendo la situación con la librería. Ok. Profe, ¿Quién me habla por ahí? sí, Kenneth. Bueno, no, Dime. perdón, alguien tenía la mano levantada No, primero. creo que era don Rafa. Ok, bueno, qué dicha. Profe, una pregunta. Entonces, Dime. por ejemplo, si la librería que yo consigo es una librería que, no sé, se encarga de hacer por ejemplo, el acomodo de los árboles, ¿verdad? Y de los nodos y demás.
pero es en consola. No vale, tiene que ser como gráfica, Exacto, la interfaz gráfica. correcto. Ok, Tiene que ser gracias. interfaz gráfica. Dice, sí, Jocelyn. Buenas noches, profe. Yo Buenas tengo la noches. duda de más bien de si sí o sí. Bueno, yo leo ahí en el enunciado que dice que se puede utilizar gráficos o cualquier librería de Java, pero sí o sí tiene que ser de cierta forma una librería externa que yo tenga que descargar e implementar. Porque es que buscando información sobre cómo hacer esto, me encontré unos videos en YouTube y más bien simplemente hace unos imports a unos gráficos de Java sin tener yo que incluirle algo externo y lo probé y me funciona bien, me hace el mismo Sí, dibujito que ponen pero en el ejemplo. indirectamente estás utilizando una librería de Java. O Ok, sea, no pero los, no aquí, es como, sí, disculpe, sí, sí, no es como una externa, ¿verdad? O sea, si ya en las librerías normales o sencillas de Java usted encontró una forma de graficarlo, todo bien. Si no encontraste la forma con las librerías normales de Java y quieres utilizar una librería externa para graficarlo, todo bien también, puedes ir a graficarlo con esa otra. ok, es que yo no estaba segura de eso porque como, por ejemplo, en el primer proyecto que sí nos dijeron que teníamos que buscar la J-Calendar, entonces en este caso no importa mientras lo grafique lo más similar posible al ejemplo que ponen ahí. La palabra clave del enunciado de cualquier librería de Java. Aquí, está bien, muchas Abre, gracias. abre todo una gama de posibilidades. Está bien, muchas gracias. De acuerdo. Si las librerías requeridas no se incluyen en el proyecto subido a la plataforma Moodle, el estudiante perderá los puntos de esta funcionalidad según la rúbrica. Se los he mencionado varias veces. Para asegurarse 100% de que el comprimido lleva la librería, agarren el punto zip, lo descomprimen en una ubicación que no es la misma ubicación donde tienen programado el proyecto, lo descomprimen, abren el NetBeans, abren el proyecto y validen que sí tenga la librería, que sí corra bien y que se ejecute según las características descritas en el enunciado. Cada una de las funciones se debe realizar en cualquier momento y en cualquier orden. Lo que les comentaba, en cualquier momento puedo insertar un nodo, puedo eliminar un nodo, puedo ordenar preorden, postorden, inorden, en cualquier momento y en cualquier secuencia puedo ejecutar cualquiera de las opciones descritas en el enunciado. No se debe limpiar el árbol binario en ningún momento, a menos que sea utilizando la función de eliminación para todos los nodos o al detener la ejecución del programa como tal. ¿Cómo los vamos a estar evaluando? En la sección de la inserción, el programa le solicita al usuario los datos de una tarjeta coleccionable incluyendo la información de 3 campos especificados en el apartado, inserción del enunciado y considerando sus respectivos tipos de datos. El programa crea un árbol binario con clases nodo, las cuales incluyen los 3 campos indicados en el enunciado, así como el puntero al siguiente elemento. Traten de, por favor, de utilizar el nombre de la clase que ya acá se les está entregando. Clase tarjeta, los tres campos. No se permite la inserción de nodos con el ID repetido. El programa realiza la validación correspondiente recorriendo el árbol binario. No utiliza otra estructura paralela.
Si el valor del ID ya existe, se muestra un mensaje indicando que no se pudo incluir el elemento. En la sección de eliminación, el programa elimina correctamente nodos hojas. El programa elimina correctamente nodos con un solo hijo o subárbol a la izquierda. El programa valida si el nodo a eliminar tiene un solo subárbol a su derecha e impide su eliminación mostrando el mensaje correspondiente. El programa valida si el nodo a eliminar tiene dos hijos e impide su eliminación mostrando el mensaje correspondiente. El programa valida si el nodo a eliminar corresponde a una tarjeta de la categoría civiles e impide su eliminación mostrando el mensaje correspondiente. Me pareció que alguien me levantó la manita. No. Ok. En cuanto a la búsqueda del ID de una tarjeta, el usuario puede indicar el valor del ID a buscar dentro del árbol. Si el nodo a buscar existe, se mostrará la información completa del nodo, incluyendo todos sus campos. Esta búsqueda se realizará haciendo un recorrido del árbol usando los punteros de los nodos. No se permite el uso de una estructura paralela. En cuanto al recorrido y otros, el programa hace un recorrido preorden del árbol y muestra el resultado, lista de ID separados por guiones sin usar un cuadro de diálogo. En el caso de posorden es igual. En el caso de orden es igual. El programa muestra la cantidad total de tarjetas cuya categoría sea superhéroes o supervillanos. El programa muestra una lista de las descripciones de las tarjetas cuya categoría es frases icónicas y que adicionalmente corresponden a nodos hoja del árbol. El programa muestra los nodos del árbol que corresponde al mayor y al menor ID. Ambos valores se obtienen haciendo el recorrido del árbol. En cuanto al gráfico, se muestra en pantalla el dibujo del árbol creado. Debe ser utilizando gráficos o formas de cualquier librería de Java. Si las librerías requeridas no se incluyen en el proyecto subido a la plataforma Moodle, el estudiante perderá los puntos. Perderá los puntos. Vea que son bastantes. Si solo se muestra el contenido del árbol sin graficarlo en pantalla, tal como el ejemplo indicado en el enunciado, se perderán todos los puntos. Me voy a devolver nada más acá por aquello de Jocelyn, creo que fue el que me hizo la consulta. El grafiquito sí te queda así, ¿verdad? Sí, eso, sí. Ujú. Ok, listo, nada más era como para aquello de las dudas. Ok, generalidades. Se utiliza el modo gráfico para todas las funcionalidades del enunciado sin excepción. No utiliza cuadros de diálogo, tipos de message box, ya lo hemos hablado suficiente. Cada una de las funciones se puede realizar en cualquier momento y en cualquier orden. Ya también se los he mencionado, que el usuario decida qué opción quiere realizar en cualquier momento. No se limpia o reinicia el árbol binario en ningún momento, a menos que sea utilizando la función de eliminación o al detener la ejecución del programa. Todo esto suma 50 puntos, que es el valor relativo del proyecto 3. Me parece que está claro, está accesible. No sé si tienen alguna consulta al respecto, si creen necesario que ahondemos más en algún punto del enunciado o si fui lo suficientemente claro. Dime, don Esteban. Buenas noches, profe. Buenas noches. Adelante, don Esteban. Buenas noches. Bueno, profe, si digamos yo puse todas las funciones en una sola pantalla, ¿tendría algún problema? No, no, señor.
Está bien. Pero es Don que eso fue Rafa. lo que me mató a mí en el proyecto pasado, porque es que yo lo hice todo, ¿verdad? Lo programé todo en una sola pantalla, pero no sé, lo hice por pura vaina para validar que era el enunciado, que era lo que yo estaba haciendo, iba de la mano. Bueno, noté que era de que me estaba pidiendo que se mostrara cada pantalla, nunca lo entendí bien, entonces empecé ya tardísimo a hacerlo por pantallas separadas y se me hizo un colocho, ¿no? Y tuve que subirlo sin correr. O sea, no compilado, obviamente el profe no me, o sea, me fue fatal en así, pero sí, me pasó eso, entonces, para aclarar que se muestre que todas las funcionalidades están en una sola pantalla, entonces, donde en una sola pantalla yo haga el recorrido pre-in, o busque la tarjeta, todo puede ser dentro de la misma pantalla, nada más que haga diferentes sus funciones, ¿no? Correcto. Ok, gracias, profe. Ok, solo una cosa más en relación. Me hablaba don Esteban, si no me equivoco. ¿Me escuchan? Ahí sí le escucho, don Rafa. Ok, vamos a ver. Ok, es básicamente de la primera acerca del menor nodo ID, ¿ok? Generalmente tengo que obtener un número menor a mayor, pero no tengo que ser la cadena de menor a mayor, como es. No, Ok, menor a mayor. no. El enunciado dice explícitamente que debes mostrar el ID mayor y el ID menor. No, no queremos que te pongas a ordenar todos los nodos para así sacar el mayor y el menor. Queremos que nos digas cuál es el mayor y cuál es el menor. Ok, y ya como última cosa sería eh, ¿Sería? Profe, ¿y qué tipo de recorrido hay que hacer o sea, no, no pide ningún tipo de recorrido específico para No hay mostrar ningún, el mayor y el menor? no hay ningún recorrido específico. Don Rafa, se le fue el audio, no te escuchamos. pues cada vez que cambio la pestaña donde está el documento, digamos, el micrófono, Se apaga. sí, no sé, es Firefox. Es básicamente, digamos, esto, lo que son, realmente, digamos, de las frases icónicas. Vaya como un momento al enunciado donde dice frases icónicas, donde dice Ok. lista de nodos de hojas en el Ajá, árbol. dice, esta opción mostrará una lista de las descripciones de las tarjetas cuya categoría sea frases icónicas y que adicionalmente sean nodos de hoja del árbol. En ese sentido, digamos, si digamos una categoría que es frases icónicas tiene hijos, mostrar eso. Es mostrar. Si tiene hijos, ya no es una hoja. Ok, ok, ya. No entiendo. Es que, digamos, estoy un poco que en realidad, digamos, es solo mostrar Solo solo. solo las hojas. Sí. Ok, listo. Ok, gracias. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? De acuerdo. Ha sido un placer conversar con ustedes y haber estado reunido con ustedes y haberles podido ayudar a entender el enunciado.
haberles dado algunos tips, recomendaciones de cosas que tienen que tener presente. Les deseo la mejor de las suertes en el desarrollo de su proyecto y cualquier cosa ya saben que pueden hacer cualquier consulta en el foro de consultas de la plataforma o enviando un correo directamente a su profesor a través de la plataforma. Les agradezco la asistencia y que pasen una linda noche. Muchas gracias. Profe, Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches.